Bueno, les invito a abrir en Lucas, capítulo 7. Lucas, vamos a continuar en nuestra enseñanza expositiva del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 7, verso 18. Lucas 7, 18. Vamos a hablar sobre la duda y la incredulidad. Es muy precioso este pasaje y Lucas lo coloca acá. Como todo lo que hace cualquier escritor de la Biblia, está guiado por el Espíritu Santo y es para hablarnos hoy a nosotros. Esto habló a los antiguos, por supuesto. Lucas, cuando empieza su evangelio, dice que le escribe a un tal Teófilo para que tenga certeza. Y nos escribe a nosotros el Espíritu Santo, para que tengamos certeza. Y es muy interesante saber, cuando leemos acá, que un hombre tan piadoso, tan ejemplar como Juan el Bautista, tuvo dudas en algún momento. Un profeta súper corajudo, digamos así, ¿no? Que se jugó la vida por una causa, pero en un momento de su vida dudó de si esa causa era la correcta. Se había colocado la escalera en la pared apropiada, ¿no? Y todo lo que hizo por su vida valió la pena. Y eso es muy interesante que pase porque como que nos da permiso a nosotros a dudar. O por lo menos nos hace pensar que cuando dudamos, bueno, no es que somos unos malvados, ni toda duda que tengamos surge de un corazón incrédulo, no necesariamente. Es que somos débiles, ¿no? Y necesitamos a veces confirmación, más información, que el Señor nos ayude y nos guíe. Pero Lucas aprovecha este relato y engancha la duda legítima de Juan con la actitud soberbia, pedante, arrogante de los fariseos que no quisieron creer. Y entonces es muy interesante que juntemos, como lo hace Lucas, juntemos ambos asuntos, ¿no? A veces hay dudas nuestras que surgen de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad de entender todas las cosas, pero a veces hay incredulidad dura de nuestro corazón. Puede pasar. Y entonces vamos a tratar de, mientras ponemos este pasaje, pensar en las dudas que pueda haber en tu corazón y en el mío, y en que esas dudas probablemente puedan ser también excusas para no entregarte del todo al Señor y hacer lo que se te antoja. Y seguir con tu plan, digamos así, ¿no? Cabezón, porfiado, seguir haciendo lo que se te antoja, total. No entendés, supuestamente no entendés, ¿no? La biografía de San Agustín, que se llama Confesiones, las Confesiones de San Agustín, él nos cuenta que recién a los 37 años se convirtió, aunque su mamá, una mujer llamada Mónica, muy famosa, oraba por él, su madre, no su padre no era creyente, su mamá sí, y le explicaba el Evangelio, y él no quería creer porque no lo veía lógico. Y escribe en esas confesiones todas las dudas que él tenía. Y después, cuando se convierte a los 37 años, nos dice y nos confiesa que era todo mentira. Que sus dudas en realidad no eran dudas. Él era un perverso. Le gustaba mucho la fornicación y disfrazó todo de dudas intelectuales para seguir fornicando. Tremendo. Puede ser nuestro caso, ¿no? Vaya a saber. Dice así, Lucas 7, versos 18 al 35. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Jesús, ¿no? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, dice Lucas, sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo a estos 2 emisarios de Juan: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
Cuando se fueron, los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Tremendo. Tener dudas, sinceras dudas, es un buen punto de inicio para algún día tener fe en el Señor, para encontrar la fe. Es un muy mal punto para terminar, digamos. Está bien que empecemos con dudas, es normal. Está bien que antes de tirarnos, como decimos nosotros, la pileta, nos aseguremos que tiene agua, ¿verdad? Pero no está bien vivir toda la vida dudando y no resolver nada. No está bien eso, obviamente que no. Hasta podemos decir, es diabólico no llegar a Jesús, no confiar en Jesús, porque siempre encontrás una nueva duda, una nueva cuestión, un nuevo asunto, una nueva excusa. Cuando miramos en la Biblia vemos que aún los hombres más santos, más notables, que se nos ponen como ejemplo en la Biblia, todos tuvieron algún tipo de duda. Abraham tuvo dudas, lo vemos en Génesis 17. Sara tuvo dudas en Génesis 18, cuando Dios le avisa que va a tener un hijo y se ríe, ustedes se acuerdan, dentro de una tienda. Moisés tuvo dudas en el capítulo 3 de Éxodo. Gedeón tuvo dudas. Gedeón parece mentira. Uno dice: ¿cómo Dios usó una persona así? Que siempre metía una nueva prueba para estar seguro y nunca terminaba con seguridad, tenía temor. Elías tuvo dudas. Los apóstoles han tenido dudas en algunos momentos. Y bueno, leemos acá que Juan el Bautista tuvo dudas. Es parte de nuestra capacidad de dudar, es parte de nuestra consistencia interna como Dios nos hizo, como seres intelectuales, ¿verdad? Nosotros vamos adquiriendo la verdad paso a paso, digamos así. Necesitamos conectar, necesitamos entender. No podemos creer sin entender. Creer no es un suicidio intelectual de ninguna manera. Para creer de verdad, de todo corazón, para tener una fe bíblica, tenemos que entender. Es parte de la fe, ¿sí? La comprensión, claro que sí. Y eso se va construyendo paso a paso, poco a poco a veces. De hecho, si no obrara el Espíritu Santo en nuestro corazón por medio de la palabra, no podríamos entender para creer. Necesitamos que el Señor nos abra la mente, como se nos dice en tantas partes, ¿sí? Por ejemplo, Lidia, allá en el capítulo 16 de Hechos, cuando Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos que Dios de alguna manera nos ilumine, porque el Dios de este siglo nos ha cegado el entendimiento para no creer. Y entonces vamos tratando, con la ayuda de Dios y la palabra, sin fe, sin la palabra de Dios no se puede creer. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿sí?
a medida que vamos considerando la palabra con un corazón humilde. Señor, no entiendo, no creo, Señor, no puedo creer esto. Me cuesta, y orás a Dios, a pesar de que no lo conozca. Señor, por favor, dame luz, Señor. Eso pidió el carcelero de Filipos también, pidiendo luz. No estaba pidiendo una antorcha, estaba pidiendo luz. No podía entender cómo no se había escapado ningún preso. ¿Quién es esta gente? Están todos locos. Y quiso ser igual a ellos, y pidió luz intelectual, y pudo creer. Tremendo. Los creyentes en la ciudad de Berea, nos dice Lucas cuando hace el relato en Hechos, que eran más nobles que los de otro lugar, porque cuando escuchaban la palabra, revisaban a ver si era así como decía en este caso Pablo. Querían ver, querían estar seguros, ¿verdad? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, dice Hechos 17:11. Jesús dice que Juan fue el hombre más grande que vivió hasta ese momento, hasta que él apareció, Jesús. Y él tuvo dudas, Juan. Y se nos dice acá que manda a 2 personas para asegurarse si su fe ha sido puesta en el lugar correcto. Y Jesús, al contestar a estas personas con tanto cariño, tanta amabilidad, de alguna manera está validando de que está bien que Juan tenga dudas. Es un hombre, tiene debilidades, está en un momento de confusión y merece que se le aclare. Y así puede ser en nuestro caso. Pero como la historia sigue, el relato sigue y empieza a hablar ya de personas que nada les viene bien, no hay cosa que les conforme, ¿sí? Y termina con una parábola o una analogía de niños que nada les viene bien. Y así somos a veces. No hay explicación que nos venga bien, porque en realidad el problema no es intelectual, es un problema moral de nuestro corazón a veces, como dice Romanos 1. Y entonces tenemos que nosotros pensar, cuando supuestamente, porque tenemos dudas, no hacemos cosas que Dios nos pide. Tenemos que pensar si de verdad es una duda genuina, que se puede evacuar con más conocimiento de la palabra, ¿sí? Con más información, o si es solamente una excusa para hacer lo que se nos antoja. Y eso creo que nos puede ayudar este pasaje, ¿sí? Cuando tenemos dudas, y todos de alguna manera puede ser que las tengamos en algún momento, tenemos que discernir si de verdad son dudas o son solo excusas, ¿verdad? Y acá tenemos una ayuda muy grande, yo creo, por la forma en que es como acá hay 3 escenarios, ¿no? El primer escenario es cuando vienen los delegados, digamos así, de Juan el Bautista a hablar en nombre de Juan con Jesús. Después se van con la información y empieza el segundo escenario, cuando Jesús empieza a hablar con la multitud, a decirle quién es Juan de verdad. Muy interesante eso también. Y está relacionado con la confusión que puede haber. Yo entiendo acá, leyendo, que Jesús asume que la gente que había seguido a Juan el Bautista, no todos lo siguieron de la manera apropiada o por los motivos correctos. Era casi como un rockstar, Juan el Bautista. Se había puesto como de moda y la gente salía al desierto como loco sin pensar lo que estaban haciendo. Y Jesús quiere de alguna manera aclarar eso. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿En qué estaban pensando ustedes? Que fueron todos como locos a encontrarse con Juan el Bautista. ¿Qué pensaban que era? Y explica. Y el tercer escenario, ya Jesús empieza a hablar de los fariseos y los eruditos de la ley y los estudiosos de la ley. Acá dice escribas, pero en otras traducciones dicen los expertos de la ley, los grandes estudiosos. Y Jesús habla de ellos usando un término que es muy despectivo, que dice esta generación, y remite sobre todo a la incredulidad que hubo en el desierto cuando salían desde Egipto hasta la tierra prometida. Era una generación malvada. Todo el tiempo habla de esta generación, una generación malvada, dura de corazón, pedante, arrogante. ¿Sí? Vamos a considerar entonces, mientras consideramos estos 3 escenarios, vamos a considerar de alguna manera 3 posibilidades por las cuales quizás nosotros estemos dudando. ¿Sí? En primer lugar, algunas personas tenemos dudas legítimas en algún momento de nuestra vida, dudas normales, dudas humanas, digamos así, ¿sí? Tenemos acá entre el verso 18 y el 23 esta historia de Juan el Bautista.
Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y es lo que viene hablando antes. En el capítulo 7, al principio Jesús, ¿se acuerdan? Sana al siervo del centurión, primero, sin acercarse, solo por haber dicho. Y después al único hijo de una viuda, ¿se acuerdan? Cuando tiene compasión, resucita una persona, sana a alguien de una enfermedad que aparentemente también era mortal y resucita al hijo de una señora, que es uno de los grandes milagros, más grandes que puede uno pensar. Y entonces los discípulos de Juan, dice, le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Juan estaba preso. Mateo nos dice que cuando sucede todo esto, Juan estaba preso. No estaba predicando por ahí. Lo había agarrado Herodes y lo tenía preso y estaba esperando su muerte. Ya sabía Juan que le esperaba lo peor. Y nos cuentan los evangelios que al final Juan le cortó la cabeza y llevó la cabeza en una bandeja para complacer a Berenice, una tal Berenice. Tremendo. Juan sabía que su vida terminaba. Y aparentemente Juan y los discípulos de Juan, que los visitarían, no sabemos cómo bien, pero aparentemente Juan está en medio de esa prueba enorme, está pensando si realmente todo lo que hizo con su vida valió la pena. ¿Será que yo me equivoqué de persona? ¿Será que estuve predicando y presentando que venía uno después de mí y me equivoqué de persona? Qué loco sería, ¿no? Imagínense, quemé mi vida, gasté mi vida al santo botón, como decimos. Mirá si me equivoqué. Qué ridiculez. Imagínense. Y entonces dice, llamó Juan a 2 de sus discípulos, después que escuchó todas estas cosas. Porque algo ahora lo vamos a analizar, pero algo no coincidía. Bueno, Jesús resucita muertos, Jesús sana a personas, pero yo no prediqué de esas cosas, diría Juan. Yo dije otra cosa. Que iba a venir alguien que iba a poner el hacha en la raíz, que iba a hacer bajar rayos y centellas para destruir a todos los malvados. Y este no los está destruyendo, los está curando. Algo no pega con lo que yo pensaba que era mi función, anticipando la venida del Mesías, ¿no? Y entonces dice que llamó a 2 de sus discípulos, Juan, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No entiendo qué está pasando acá. Juan no entendía. Tremendo. Esta pregunta la repite Lucas 2 veces. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? Y esto es intencional. Pensemos también que el objetivo de escribir Lucas es para darle certeza a los discípulos que algún día van a leer su evangelio. Y de alguna manera es intencional que se repita esta pregunta y que en otras partes del Evangelio también se vuelve a preguntar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Se repite todo el tiempo en el Evangelio de Lucas. ¿Quién es este hombre? Es porque Lucas asume que los que van a leer el Evangelio quieren saber quién es Jesús. Es la gran pregunta que necesitamos los seres humanos de alguna manera contestar, dilucidar, porque el Señor Jesús nos invita a dejarlo todo y seguirlo a Él. ¿Y cómo vamos a seguir a alguien que no sabemos quién es? Y si, como le está pasando a Juan el Bautista, y si abandonamos todo para seguir a Jesús y le erramos, como decía Hugo, le erramos. Y si le erramos, es una pregunta, ¿no? Todo, di todo por el Señor y le erré. Dice, por ejemplo, en Lucas 7:49, Simón el fariseo, que lo vamos a ver el próximo sermón, ¿quién es este? ¿Quién es este? Dicen los invitados, que también perdona pecados, cuando perdona los pecados de esta mujer prostituta que le está lavando los pies. ¿Quién es este? En Lucas 8:25, los discípulos de Jesús se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? No, o sea, es una repetición intencional, ¿verdad? Estoy diciendo esto. Herodes, después de haber matado a Juan, dice así, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Lucas 9:9. El Sanedrín, cuando están juzgando a Jesús para matarlo en la cruz, le dicen, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Eso es en Lucas 22:67 y 3 versículos después dice, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?
Y Pilato finalmente le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Lucas 23:3. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiere saber Juan, ¿quién eres? Y Lucas pone su interpretación. No sé por qué en la Reina Valera usan la palabra Jesús en el verso 20, porque dice acá en la Reina Valera, dice, 20 no. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber, en otras versiones dice el Señor, dando Lucas su propia interpretación, que Jesús es el Señor, Él es el Señor. Esa es la gran pregunta, ¿es este hombre Jesús, es el Señor? Entendiendo que el Señor es Dios, sinónimo de Dios, ¿o quién es? ¿O es solo un milagrero, no? ¿Qué será? Y entonces Jesús, en lugar de dar argumentos, se pone a sanar a más personas y le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver, lo que yo estoy haciendo, que eso solo lo puede hacer alguien que es Dios. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Pero antes de avanzar, pensemos un poquito en 4 circunstancias o 4 posibilidades por las cuales Juan estaría dudando, ¿no? Él estaba en medio de una tragedia. Estaba preso y ya sabía que iba a morir. Preso por Herodes no es cualquier cosa. Él había sido un poderoso profeta, probablemente el más potente de todos los profetas del Antiguo Testamento, el precursor y anunciador del Mesías. Jesús dice que él fue el más grande de todos, ¿sí? Había cumplido su deber profético de manera fiel, ¿sí? Tenía solo lo que vestía, comía lo mínimo posible, o sea, era un hombre completamente entregado a su tarea. Y estaba en este momento que pregunta esto, estaba encerrado en una celda esperando ser decapitado. A lo mejor eso mismo le genera dudas. Él que fue tan fiel, le espera un final así, ¿no? Parece como que no coincide. Él que había sido de alguna manera cumplido de manera leal todo lo que se le pidió y al final le estaba esperando para que lo maten. No sé, puede ser. Yo no sé cómo te pasa a vos, a usted. A veces hay momentos, yo lo veo como pastor, ¿no? Hay personas que han sido muy lindas, muy fieles, pero cuando están siendo probadas, una prueba demasiado larga a veces, dudan. Primero uno duda de su propia fe, ¿no? ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué me estará pasando esto? Te preguntan personas, pastor, ¿por qué me hace esto Dios? ¿Será que no soy cristiano yo? ¿Qué habré hecho? ¿Qué es? ¿Cómo puedo saber si es un castigo, es una prueba? ¿Qué pasa? Y empieza uno a dudar, ¿no? Y yo ya les he contado de amigos que están pasando por pruebas y me doy cuenta que hay pruebas y pruebas, ¿no? Hay pruebas y pruebas. Y si cuando los veo a ellos dudar, yo no... me conmueve, porque también ellos, digo, no los tengo en mi mente como que sean incrédulos, no son incrédulos, son creyentes, pero están confundidos completamente por una prueba muy larga, como ya les he contado yo, ¿no? La enfermedad de Parkinson o la muerte de una esposa, etcétera, ¿no? Y creyentes dudan. Y Juan está dudando. No hay ninguna indicación acá en el contexto que Juan esté deprimido. Algunos eruditos tratan de especular eso, ¿no? Sobre todo cuando explican el pasaje en Mateo 11 creo que es, que Juan está dudando. Y dicen, bueno, porque ahí sí dice que está preso, acá no dice nada. Pero no se nos dice, no sabemos si está deprimido o no, pero sí conocemos nuestra experiencia y nos hace dudar algunas cosas. Algunos de ustedes han venido a la fe quizás pensando en pare de sufrir, ¿verdad? Como decir, bueno, quizás si yo me acerco a Dios y todo se va a arreglar porque Dios me va a bendecir. Y siguen sufriendo. Y dudan, entonces. Y bueno, por eso se utiliza el sufrimiento para manipular personas, ¿no?
en estos lugares, ya que mencioné, para de sufrir, te hacen creer que la culpa es tuya, porque no tenés suficiente fe y tenés que demostrar esa fe dando más dinero. Y hemos conocido personas, tristemente, que han hasta sacado créditos y me han mostrado los recibos. Una señora en silla de ruedas y el hombre, el marido de ella, era un tambero. Y por ser tambero cobraba de manera legal, digamos, en blanco, y tenía acceso a créditos. Y el pobre hombre sacó créditos, hasta que ya no le dieron más crédito, para que la señora de él se podía salir de la silla de ruedas. Porque el punto era que no tenía fe. Y la persona está vulnerable. Cualquier cosa que le dicen, dice, bueno, vamos para adelante, saquemos el crédito, si es así, si eso me va a curar. En segundo lugar, Juan, como cualquiera de nosotros, estaba afectado por creencias populares. Él vivía en un contexto social, en una cultura, que también cada cultura tiene sus conceptos erróneos, ¿verdad? Y él de alguna manera habrá tomado algunos de esos conceptos. Y la cultura en la cual vivía Juan no imaginaba un Mesías sufriente, no imaginaba un Mesías así viviendo de manera pobre, vulnerable, sino un campeón, un hombre que iba a ser un rey, que iba a venir a este mundo a poner todo en su lugar, ¿no? A liberarlos a ellos de Roma y poner los puntos sobre las IES, como decimos. Y no hizo nada de eso, no estaba haciendo eso. Y a veces nuestra duda puede ser también generada porque estamos equivocados en las cosas que imaginamos o pensamos, ¿verdad? Noten que hasta los apóstoles, cuando en Hechos, después que resucitó el Señor, hasta ellos estaban pensando igual cuando le dicen allá en Hechos 1, verso 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora que ya resucitaste, vamos a empezar el reino. Por eso peleaban, ¿se acuerdan? Santiago y Juan querían estar uno a la izquierda, otro a la derecha, querían ser los más importantes en el reino. Ellos todo el tiempo estaban esperando que, bueno, iba a empezar el reino. Entró Jesús con la mula ahí en Jerusalén pensando, bueno, ya, eso era una señal profética, que ahí empezaba. Y no empezó nada, lo mataron. Imagínense. Eso genera duda. ¿Sí? Por eso es tan importante que, lo más importante que se haga en una iglesia semana tras semana, sea explicar las Escrituras, para que nuestra fe, que está fundada en la palabra de Dios, sea correcta, colocada en la información correcta. Porque si no estamos todos imaginando, no sé, y al final muchos se apartan del Señor, porque creen, bueno, Dios me tiene que bendecir, porque mirá, yo ya he memorizado versículos, he leído la Biblia, he hecho esto, he hecho lo otro, ahora estoy ya, Dios me va a bendecir. Tené cuidado. No sé si es así. Bueno, sí sé que no es así, pero lo digo de manera reflexiva para pensar, hacerlos pensar. Cuidado. Muchas dudas que nosotros tenemos pueden surgir de eso, de mala información, de malas ideas que tenemos. ¿Sí? Populares, digamos así, culturales. Ideas culturales. En tercer lugar, y relacionado, ¿no? Juan también tenía revelación incompleta. Juan es el último de los profetas, según digamos así, la dispensación del Antiguo Testamento. A Juan le faltaba información, que la vino a suplir Cristo, porque no estaba del todo claro si Jesús iba a venir una o dos veces. Ahora nosotros lo vemos claro, ya porque leemos el Nuevo Testamento, que Jesús ya vino una vez y va a venir otra. Vino una vez de manera humilde como Salvador y va a venir otra de manera potente como Rey. Pero entre medio hay una gran distancia. Juan no conocía eso o no lo entendía y por supuesto dudó. ¿Sí? Dudó. Miren, la única forma de disipar estas dudas, cualquier duda que uno tenga, es la palabra de Dios. Tenemos que entender, que estudiar, que leer, que meditar la palabra de Dios para que nos ayude a refinar lo que pensamos. Porque podemos estar sumamente equivocados, ¿sí? Sumamente equivocados. Yo conozco personas que han arruinado sus vidas pensando que Dios les debía arreglárselas. Tremendo. Y no pasó así. Nunca pasó. Conozco un hombre que dejó embarazada a su novia y toda la familia la quería abortar, el bebé. Y él dijo, no, nos vamos a casar. Y se casó. Y se divorció poco tiempo después.
Y me decía, pero yo pensé que Dios me iba a ayudar a que mi matrimonio me iba a ir bien, porque yo evité que maten a ese niño. Y yo pensé, casi orando a Dios, bueno, yo lo salvo a este niño y vos ayudame con el matrimonio. Si no tengo ni idea de cómo llevar un matrimonio adelante, pero tú me vas a ayudar, Señor. Y bueno, gracias a Dios no mataron al niño, ¿no? Pero el matrimonio no funcionó. ¿De dónde sacaste esas ideas? Son ideas de uno, pero no son de la Biblia. No conocemos, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en la palabra antes de tomar ciertas decisiones. Tenemos que entender y buscar consejo para no tirarnos así pensando, bueno, Dios va a orar, no necesariamente. Y Juan tenía una expectativa equivocada, y lo sabemos por la forma que él predicaba. En Lucas capítulo 3, versos 7 al 9 dice, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y escuchen, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esa era la expectativa de Juan. Ahora va a venir, pónganse las pilas, bautícense, arrepiéntanse. Esa era su función como un precursor del Mesías. Arrepiéntanse y arreglen toda su vida porque viene el Mesías y el Mesías viene a matar a todos los impíos. Ya está el hacha puesta en la raíz y va a cortar y a tirarlos al fuego. Y como dije hoy al principio, y el Mesías no solo no hizo eso, sino que los sanaba, ¿sí? Los ayudaba, tenía compasión de ellos. Parece algo exactamente contrario a lo que predicaba Juan, y Juan dudaba. De nuevo, si miramos bien, sacando la primera razón o posible condición, que sea que estemos pasando un momento de dificultad o de prueba fuerte, de sufrimiento, las otras tres, todo se resuelve yendo a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No es el plan de Dios que nosotros vayamos cuando alguien está de pronto dudando a darle una esperanza tonta, así, no te preocupes, todo va a salir bien, Argentina va a salir campeón, o lo que sea. Una tontería eso, son buenos deseos esos, pero nadie puede decir, y a veces le sumamos y decimos, no, Dios me mostró, Dios me dijo, no digas lo que no sabes, no podemos decir eso. Eso no genera fe. Eso cualquiera lo puede decir. Es una tontería. La palabra es la única que da fe. La palabra. Nosotros no sabemos si la enfermedad es para la gloria de Dios o no. No podemos decir ahí, no, te vas a curar, vas a ver, orá, el Señor te va a curar. ¿Qué sabés vos? No sabemos. Jesús le dijo, ¿no? En Juan 8 al hombre ciego, esto es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Andá a saber por qué te está pasando eso. No lo sabemos. Bueno, es muy interesante, volviendo a Lucas acá, entender que las dudas de Juan eran legítimas. Jesús de ninguna manera los censuró, todo lo contrario. Cuando pues los hombres, verso 20, vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Repiten lo mismo. En esa misma hora, o sea, en el mismo momento que le preguntan estos hombres, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Muy interesante, de todas maneras, también observar esto como quizás algo para imitar. Hay personas que no necesitan que le demos un sermón y un montón de evidencia, solamente actuar, ¿no? Jesús acá, la verdad, asombrosamente sigue haciendo lo que estaba haciendo y después le dice, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no sanamos a nadie, pero pensando ahora en la gente que tiene dudas en cuanto a la salvación, ¿no? En cuanto a si Cristo es o no es el Salvador, es lo ideal que nosotros seamos capaces como iglesia del Señor, decirle a una persona, mirá, Dios me cambió la vida a mí, Dios le cambió la vida a todas estas personas, mirá, esto no sería posible si no fuera por Dios. No es un cuento esto. ¿Cómo explicás vos que Dios nos haya transformado de esta manera, que podamos tener unidad siendo que somos todos tan distintos, ¿no?
que nos amemos así como somos, nos aceptemos. De alguna manera, como dice el pastor Mark Dever, la iglesia es el evangelio no hablado, sino vivido. ¿Sí? Es el testimonio del evangelio, lo cual no quita que tenemos que hablar del evangelio. ¿Sí? Cuando miramos en los evangelios, en los relatos de la vida de Jesús, tendemos a pensar que Jesús hacía milagros para mostrar solamente su compasión, y no, mayormente para mostrar que Él era Dios. Es una evidencia, es una credencial de que Jesús es Dios. Y esta es la gran pregunta cuando leemos evangelios. ¿Quién es Jesús? Es Dios, hecho hombre, es el Señor. Y una de las respuestas de los evangelios es que veamos que lo que Él hace solo lo puede hacer Dios. Porque cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, yo soy el pan de vida, si alguno viene a mí no tendrá hambre jamás, etc. Y todas esas declaraciones asombrosas, si no van acompañadas de una vida asombrosa, decís, este hombre estaba loco, qué ególatra. ¿Cómo un ser humano va a decir semejante barbaridad? Ese tendría que estar en un manicomio. Porque hay gente que dice barbaridades, pero tiene que estar respaldado por algo, y esto es lo que hace Jesús. Sus hechos, de alguna manera, respaldan que estamos frente a una persona fuera de serie. Única, excepcional. Y Él muestra, y muestra. Y hay gente que aunque vea lo que sea, no va a creer, y lo sabemos, y va a hablar en un poquito más, pero hay gente que estuvo los 40 años en el desierto viendo milagros todos los días, estuvieron ahí en el monte Sinaí viendo cómo todo temblaba, cómo había sonidos de trompetas, había un terremoto, había humo, había fuego, y no creyeron, y no creyeron. Y se quejan y Dios les manda codornices hasta un codo de altura por no sé cuánta superficie, y la gente no cree, no creen. Y aunque vieran resucitar acá un muerto, no creerían tampoco, porque eso no son dudas legítimas, eso es solo dureza de corazón, ¿verdad? Respondiendo Jesús, verso 22, le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Bueno, lo vemos justo antes, ahí en Lucas, ¿no? Resucita un muerto, sana al hijo del centurión, al siervo del centurión, que es un incrédulo, asombroso. En otras partes vemos que da vista a los ciegos, que hace caminar a los cojos, que limpia a leprosos. Nunca, asombrosamente, acá dice los sordos oyen. En ningún evangelio vemos la curación de un sordo, pero se ve que lo hizo, ¿no? Obviamente. Pero los sordos oyen. Los muertos son resucitados, ya lo mencionamos cuando hablamos de la resurrección de este joven, de la hija de la señora viuda, que en total en el Nuevo Testamento se habla de 4 resurrecciones nada más. No era algo cotidiano, es algo asombroso que se resucita una persona. Pero lo más asombroso acá en esta lista, de todo los milagros, porque Jesús le dice, díganle a Juan todo esto que está pasando. Y finalmente dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué eso qué tiene que ver? En un sentido, es muy interesante esto, porque este es el énfasis de Lucas. ¿Se acuerdan que hemos visto? El Evangelio de Lucas nos quiere mostrar que Jesús vino a poner el mundo a patas para arriba. Le llaman los teólogos la gran reversión, que los ricos son humillados y los pobres son exaltados. Y esto es hermoso, es muy hermoso. El Señor vino el Mesías, en este caso, Dios, hecho hombre, el Mesías, vino a poner las cosas en su lugar. Y eso lo vemos ya nomás empezando el Evangelio de Lucas, cuando María canta el Magnificat. ¿Sí? Engrandece mi alma al Señor, y etcétera, y empieza a decir eso, que está basado en la oración de Ana en 1 Samuel, capítulo 1, que también habla de esa gran reversión, de cómo Dios viene a arreglar todas las injusticias, que los huérfanos, las viudas, los pobres son abusados permanentemente en esta sociedad, pero el Señor vino a buscar a ellos. Y acá lo pone como una evidencia, es muy bonito, para que Juan se dé cuenta que Él es el Mesías. Por supuesto, para entender esto tendrías que conocer el libro de Isaías, porque esto está profetizado en el libro de Isaías. Juan asume Jesús que lo entiende todo, ¿no? Isaías 29, Isaías 35, etc., cuando habla de estas cosas. Es hermoso,
de pensar. Bueno, Lucas lo subraya todo el tiempo. No sé si nosotros solemos pensar que nuestro Señor es que vino a poner, a ecualizar. En inglés usa mucho la palabra ecualizar. Nosotros pensamos en un ecualizador de sonido, ¿verdad? Pero en un sentido es lo que es. Es como a los que están arriba bajarlos un cacho. Decir, tranquilo, bájate acá. Y algunos ricos creen, pero muchos no. Y a los pobres los sube, digamos, vení acá. Y ecualiza, digamos. De alguna manera hace justicia el Señor. Y es precioso ver cuando vamos leyendo los evangelios que las personas más marginadas son las más abiertas a creer en el Señor. Los publicanos, los pecadores, están tan conscientes de que están perdidos, que creen en el Señor. En cambio, el orgullo de otras personas les impide reconocer que necesitan esa ayuda o que están perdidos, ¿verdad? Cuanto más miserable es la vida de uno, más dispuestos estamos a reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuanto mejor nos va, más empezamos como a inflarnos a decir, bueno, qué maestro, qué hábil que soy yo, ¿no? Qué grande. Hoy, en este día, solo levantaba el teléfono y hice tanto dinero. Y mañana voy a hacer tanto, y mirá, yo todo lo que me propongo lo logro. Yo tengo una fuerza de voluntad tremenda, y yo esto, y yo lo otro, y yo tal cosa. Y te viene a hablar de Jesús y decís, no, querido, eso es para gente con problemas. Yo no lo necesito. Así te habla la gente. Pobrecito. Y bueno, el Señor vino a predicar el Evangelio a los pobres, en todos sentidos, ¿sí? Y entonces agrega el verso 23, y esto es precioso, hermanos. Estamos acá considerando con el escenario, con el ejemplo de Juan el Bautista, que algunas personas tenemos dudas legítimas en algún momento de nuestra vida. Dijimos que la mejor respuesta, que la respuesta está en la Biblia, tenemos que ir a la Biblia. Y en todo caso en los hechos, considerar los hechos. El mundo está lleno de falacias y las personas las usan las falacias. La manera a veces de empezar a sacar la paja del trigo, digamos, para pensar correcto, es tratar de analizar hechos, para pensar con más claridad, y el Señor hace uso de eso. Pero aquí vemos en el verso 23 que en definitiva el que concede la certeza es el Señor. Noten lo que dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dice otra versión, dichoso aquel que no se ofende de mí. Dando a entender, y la palabra bienaventurado se usa mucho, es una bendición de parte de Dios. Una bienaventuranza es algo que uno recibe, es algo de lo cual uno no es artífice, digamos. Lo que está reconociendo acá Jesús al decir esto es que si vos pudiste comprender, si vos pudiste creer, si vos tenés la certeza y no dudas, es gracias a Dios. Sos un bienaventurado. Somos bienaventurados. Si no nos ofendemos, si no hallamos tropiezo, que esto es lo que le estaba pasando a Juan el Bautista, hallar tropiezo u ofenderse, decir, bueno, me parece que este hombre no es. Me gasté mi vida al santo botón siguiendo a esta persona. O proclamando como precursor de esta persona. No. Bienaventurado sos si podés vivir con la certeza, si podés evacuar las dudas y abrazar a Jesús con todo tu corazón. Es una bienaventuranza. Nosotros para este mundo le damos lástima. Gente te dice a veces, qué lástima, una persona tan inteligente como vos. ¿Qué hace siendo pastor? Podrías haber dedicado toda esa capacidad a otra cosa. Bueno, a mí no me hace dudar, porque Dios me ha llamado al ministerio, me ha llamado a la fe ante todas las cosas y soy feliz y me da gozo. Y a mí me da gozo venir cada domingo acá y verlos a ustedes, porque no soy el único loco, porque el Señor obra en nuestro corazón. Somos bienaventurados, ¿sí? Y no es orgullo, pues en definitiva para poder recibir esta bendición de la fe tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que no somos tan inteligentes ni tan sagaces, no, al contrario, para entrar a la fe, al Evangelio y a la creencia que te salva, tenés que renunciar a todas tus pretensiones de ser un genio, de saber un montón, de tener... No, tenés que humillarte y para reconocer que sos un pobre en espíritu, que necesitas al Señor. Bueno, acá dice que sos bienaventurado si podés
llegar a ese punto en la vida y de creer de esa manera. Qué precioso. Miren, yo leí Romanos 1 a propósito y les quiero contar entre paréntesis un asunto que tiene que ver con lo que se llama apologética. ¿Han oído hablar la palabra apologética? La apologética, digámoslo así, es la ciencia, si se quiere, o el arte y la ciencia, la disciplina que estudia cómo defender la fe. Cómo defender la fe. Básicamente hay dos escuelas de apologéticas cristianas. Una se llama evidencialista. Evidencialista. La otra, y disculpen la palabra, es presuposicionalista. Presuposicionalista. La evidencialista cree que debemos nosotros aprender evidencias. Hay muchos libros y muy buenos, por ejemplo, Evidencia que exige un veredicto, etc. Nosotros debemos aprender evidencias para hablar con las personas que les cuesta creer. Entonces, esa escuela, la evidencialista, el doctor Sproul es un muy buen representante de esa escuela, y lo mismo Josh McDowell, si han leído. Ellos creen que si nosotros tenemos los argumentos apropiados, podemos ayudar a una persona que duda a entender, ¿verdad? Le mostrás, no sé, dice, no, pero yo no puedo creer que Dios haya creado esto, ¿y quién creó a Dios? Entonces tenés un argumento preparado para esa persona y decís, bueno, pero de la nada no puede salir algo, pensá. De la nada sale nada, algo tiene que existir. La gente que no cree en Dios cree que todo salió de una materia, de una explosión del Big Bang, pero ¿de dónde salió esa materia? Tiene que haber estado ahí. Bueno, es mucho más racional pensar, perdón, me fui por las ramas, pero es mucho más racional, esto es un argumento, ¿verdad? Una evidencia. Es mucho más racional pensar que eso que existió siempre no era materia, sino un ser inteligente y personal que no fue creado por nadie, que fue eterno, es eterno, y él creó todo lo que existe. Es más, tiene más sentido eso que pensar en materia dando vuelta y explotando y que se cree todo de la nada. Imposible. Una evidencia, son evidencias eso. El problema es que Romanos 1 nos dice que los incrédulos no creen porque no quieren creer, no porque les falta evidencia. Ahí lo dice, lo acabamos de leer, después léalo de nuevo, 1 del 18 en adelante. No creen porque no quieren creer. Están rebeldes contra Dios. No quieren tomar en cuenta a Dios, dice ahí. Entonces, en ese capítulo romano se funda otra escuela que se llama presuposicionalista. ¿Qué es lo que piensa esa escuela? Nosotros presuponemos que la gente no cree porque no quiere creer, no porque le falta evidencia. Entonces, digamos, la estrategia apologética no es darles evidencia como decir, no, mirá, y uno cree, se ilusiona, así, bueno, cuando le demuestre todos estos argumentos, va a creer. No, no va a creer. Porque como San Agustín, el problema es moral, no es un problema intelectual. No, San Agustín no quiso creer, o Agustín siquiera, sacamos el San. No quiso creer, porque quería seguir pecando. No le faltaban argumentos. Faltaba que el Espíritu Santo de Dios lo quebrante. Entonces, es muy interesante la forma presuposicionalista. Lo que hace es mostrarle a la persona que no cree, que en realidad no quiere creer, que su problema es moral, que le conviene que Dios no exista. Porque si Dios existe, el Dios de la Biblia existe, tenés que dar cuentas, no podés vivir como se te antoja. Tenés que vivir cada día pensando que hay alguien al quien tenés que dar cuenta y explicar por qué hace lo que hace. Y eso a mucha gente no le gusta, no quiere. Bueno, volviendo acá, me pareció interesante meter esto, es interesante para que ustedes exploren, ¿verdad? Ya que mencioné a Sproul y a Josh McDowell, el exponente más conocido de la escuela presuposicionalista es un hombre llamado Greg Bahnsen, ya murió él, Bahnsen con H en el medio, Bahnsen, digamos. Excelente, excelente. Pero bueno, algún día habrá que dar una clase de apologética para explicar estas cosas. El punto es que acá, en este contexto y en este pasaje, vamos a llegar justamente a ver que hay gente que no quiso creer en Jesús. Que ningún argumento le venía bien. Que aunque hubiera bajado Moisés, me sale medio bromista, ¿no? Como dicen Gardel y no sé quién, no hubieran creído nada. No les importaba quién baje y quién se presente y nada, no era el punto. No querían creer, es orgullo el problema. Y por eso Jesús dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
que pueda creer como un niño, tener la fe simple de un niño. Bienaventurado, gracias a Dios si te pasa eso. Y tené cuidado si hace ya mucho tiempo que estás viniendo a esta iglesia o a otra, o viendo videos, y todavía no crees como Dios te manda a creer. Tené cuidado de vos engañarte a vos mismo. El problema no son los argumentos, es tu orgullo. Sería mi orgullo si fuera el caso también. Bajate del caballo, humillate, no te creas tanto, no aceptes, no le des tanto valor a tus ideas y argumentos como si fueran más sabios que la Biblia o lo que dijo Jesús. ¿Quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? Ese es el punto. Humillate ante el Señor. ¿Sí? No te creas más de lo que sos, porque no te va a funcionar. Vas a estar toda la vida dando vueltas y quizás, si Dios tiene misericordia de vos, quizás dentro de 20 o 30 años vas a decir, qué tonto o qué tonta. ¿Cómo perdí el tiempo? Creyéndome que a mí no me iban a engañar, que yo esto, que yo lo otro, y te pasaste 20 años, hubieras aceptado como correspondía cuando se te explicó, hubiera sido más bienaventurado para mí, ¿no? Bueno, en segundo lugar, algunas personas, digamos, abrazan o aceptan o creen solo porque sin pensar muy bien lo que está de moda, digamos, ¿no? Así pasó con Juan el Bautista, aparentemente. Verso 24, el 25 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque fue una cosa masiva. Todo el mundo iba al desierto a ver a Juan, cuando Juan estaba activo en su ministerio. Una caña sacudida por el viento. Esto es una metáfora. Una caña sacudida por el viento, imagínense ustedes, se refiere a algo ordinario, frágil, algo voluble. O sea, da a entender Jesús que no todo el mundo que salió al desierto fue a someterse a la predicación de Juan, a bautizarse y a quebrantarse de corazón bajo esa predicación, sino a ver a un hombre extravagante, un hombre que no tenía que comer, que comía grillos, que comía langostas. Dije yo grillos, bueno, langostas. Imagínate, en México comen grillos, chapulines le llaman. No sé qué será, pero cuánto podrás comer y qué agradable será, pero Juan comía langostas y miel silvestre, dice. Y se vestía con una ropa espantosa, de arpillera, imagínense, algo así. Y la gente salía a verlo, a ver qué, una cosa casi como la mujer barbuda del circo, una cosa así. Iban a verlo a Juan. Se corría la noticia que está Juan ahí, un hombre medio extraño, medio estrambótico, y la gente iba a verlo, pero no necesariamente a someterse a su enseñanza, a su predicación. Por eso le dice esto a Jesús. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué onda? Como decimos nosotros. Y agrega el Señor Jesús, peor, va al otro extremo. ¿Mas qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Esto es tremendo porque esta frase, vestiduras delicadas o vestiduras esplendorosas, habla de una persona que vive en un palacio y es medio amanerado. ¿Qué saliste a ver? Esto es toda una ironía, ¿no? ¿Qué saliste a ver? ¿A una persona exquisita, medio...? No. Claro que no. He aquí, dice Jesús, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están, no están en el desierto. ¿Mas qué salisteis a ver? Dice el verso 26. ¿A un profeta? Sí, dice Jesús. Os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Sí, claro que sí, un profeta. Y noten que de nuevo usa las Escrituras el Señor. De nuevo, porque las Escrituras es el único guía segura que tenemos para discernir, para definir todos los asuntos. Solo con las Escrituras podemos decir, bueno, Juan era esto y no era esto otro. No es el punto acá lo que vos opinás, lo que yo opino, quién opina más y quién gana. Nunca fue así, ni va a ser nunca así. Es lo que Dios dice en las Escrituras. Y entonces el Señor Jesús, que podría haber dicho, porque Él tiene la autoridad de Dios, pero prefiere mencionar las Escrituras. Este es un profeta, yo les digo, es más que un profeta. Este es el precursor del Mesías. Y cita allí el pasaje de Malaquías, capítulo 3, verso 1.
Este es de quien está escrito: he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De nuevo, hay personas que se guían por lo que la mayoría piensa, y puede ser el caso de algunos de ustedes, puede ser el caso de muchas personas que van a parar de sufrir, porque a alguno se enteró que le funcionó, que le sacaron un mal, que le desataron un nudo, no sé qué cosas dicen, y van a ver qué onda. Pero todo eso está fuera de la Biblia. Y la única forma de poner en cauce todo eso es ir a las Escrituras, a ver qué dicen las Escrituras, ¿verdad? Y el criterio no es mundano, es espiritual. Es lo que, de nuevo, Dios dice, y verlo a Juan no impactaría a nadie. Como siempre yo digo, imagínense todos acá reunidos esperando al pastor, y llega el hombre con su bicicleta y sus broches de colgar la ropa para evitar que el pantalón se le ensucie, y se baja la bici, se saca un poquito, se saca los broches y sube al púlpito. Y a lo mejor alguno de acá lo menosprecia, porque dice: este hombre que me va a enseñar a mí. Bueno, es espiritual el criterio, son las Escrituras. La prueba de todas las cosas son las Escrituras, no cosas humanas, no conceptos mundanos. 7:28 dice Jesús: os digo que entre los nacidos de mujeres, y esto es muy difícil y se me fue el tiempo, hermanos, casi se lo ocurrí y esto merece una explicación. Esto es algo enigmático, acá hay dos cosas enigmáticas. Dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso es un dicho enigmático. Eso. ¿Por qué dice eso? ¿Qué onda? Pero a ver, lo que sigue es más enigmático todavía. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Chan? Bueno, rápido, porque acá hay mucha discusión, ¿no? De teólogos, estudiosos, etc. Aparentemente lo que está diciendo Jesús, cuando dice que entre los nacidos de mujeres es la persona del nacimiento normal. Todos somos nacidos de mujeres acá. Absolutamente todos. No hay un ser humano que no haya nacido de una mujer, es obvio, ¿verdad? Entre todos los seres humanos, sería la forma más simple, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El tema es que Juan es el último de los profetas. Se está acabando una era y está comenzando otra era con Jesús, comienza una nueva era, él dice que esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Con Jesús comienza la era, digamos así, del reino de Dios, que tiene que ver con los que somos nacidos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, de la era anterior, el más grande de todos los profetas ha sido Juan el Bautista, y no porque sea grande él, porque es maestro, qué grande, qué grosso Juan el Bautista, no. Es por la función que le dieron, que era anunciar al Mesías. Por eso fue tan grande. Le dieron la responsabilidad más hermosa que alguien puede recibir. Y en ese sentido es el más grande. Pero, como él no es, y no entiende, y se ve que no entiende, y va a morir acá, antes de que entienda esa nueva era, que es la era del nacer espiritualmente. Incluso los discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19, hoy leímos, los que leemos la Biblia en un año, hoy leímos Hechos 19, no sabían que existía el Espíritu Santo, nunca habían oído hablar, dice en Hechos 19, los discípulos de Juan el Bautista, que existiera el Espíritu Santo. O sea, están en medio de dos aguas, digamos, de la vieja era y la nueva era. Entonces, en el reino de Dios, dice acá, es el más pequeño. ¿Se entiende? ¿Sí? Así lo resuelven los eruditos. Sigamos de largo, porque queremos y hemos decidido enfatizar el asunto de la duda y la incredulidad. ¿Sí? Y verso 29 dice: y todo el pueblo, Jesús está hablando de Juan el Bautista, acuérdense, y los publicanos, o sea, los que recogían impuestos, los más pecadores de todos, los más despreciados, cuando lo oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Dios es el que nos justifica a nosotros. Cuando la Biblia dice que nosotros justificamos a Dios, es que le damos la razón, eso es todo. Todo el pueblo le dio la razón a Dios, diciendo: sí, nos tenemos que arrepentir. O sea, la mayoría de la gente, no todos, fueron a hacerse bautizar diciendo: sí, somos unos malvados, bautizame Juan. Tiene razón Dios, necesito un nuevo corazón, bautizame. Eso es lo que dice acá. Cuando lo oyeron a Juan el Bautista, le dieron la razón a Dios, o lo vindicaron a Dios, como diciendo: sí, es lo que Dios dice, es así. No vamos a andar porfiando con Dios, qué ridículo. Tiene razón el Señor, y se bautizaron. ¿Sí?
Es interesante porque Lucas subraya acá a todo el pueblo, está hablando de la gente de baja categoría, ¿no? Y los marginales. Y los publicanos agrega, para que no quede duda, como decíamos hoy, la gente de los pobres en espíritu, fueron y le dieron la razón a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, para ser salvos. Tenemos que darle la razón a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, y es lo que tenemos que hacer para que Dios nos salve, no es otra cosa que decirle, Dios, tenés razón. Si tú no me salvas, yo estoy perdido. Tenés razón, lo justificás a Dios. Yo no merezco nada, yo no soy bueno. Cuando nosotros decimos a Dios, yo no soy bueno, Señor, por favor, perdóname, lo estamos justificando a Dios. Le estamos dando la razón, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer. Y eso a una persona orgullosa le cuesta horrores. A alguien que se cree bueno, que se cree inteligente, que se cree sabio, ahí está el punto de por qué no puede abrazar el Evangelio. Porque vos me estás diciendo que yo estuve toda mi vida equivocado. Sí, exactamente. Eso estoy diciendo. Eso dice la Biblia. Y no lo pueden tragar eso. Pero ¿quién sos vos para decirme eso? Y no. Y hay personas que van a morir con la suya y dicen, no, ni en loco voy a reconocer eso. Mi religión es mejor que la tuya. Qué tontería, ¿a qué estamos jugando, no? Tenés que justificar a Dios, no a nosotros. No te estoy diciendo que te hagas bautista. Te estoy diciendo que tenés que humillarte delante de Dios y pedirle a Él que te perdone. Y abrazar a Cristo, ¿no? Como el único Salvador. Eso es lo que tiene que pasar. Bueno, de nuevo Jesús está hablando de manera muy suave y muy linda a estas personas que se subieron a la moda de Juan el Bautista por un tiempo, salieron a ver qué onda, quién era. No había selfies, no había celulares, todo, si no estaría llena de fotos, ¿no? De gente que salió ahí a tratar de escracharlo a Juan el Bautista, solo porque, como diciendo, mira, yo lo vi, yo lo conocí, a este hombre raro. Jesús está diciendo, no. Ustedes tenían que ir ahí a someterse a su predicación, como muchos lo hicieron. Y entonces pasa de una manera muy abrupta al último grupo de personas acá, que son los que no quieren creer. Y yo digo, así como dijimos, algunos tienen dudas legítimas, como Juan el Bautista. A veces tenemos dudas legítimas, nosotros. Algunos solo aceptan ciertas verdades o cosas según cómo va la corriente. Vaya a saber si alguno está acá por algún motivo extraño de lo que la Biblia dice, ¿no? No están buscando a Dios, sino a lo mejor alguno está acá, a lo mejor buscando una sanidad, que le den un trabajo, que le cambie la suerte o que consiga una novia, vaya a saber. Así es a veces. Y así a veces pasa y Dios usa eso. Imagino muchos que han ido al desierto a ver a Juan el Bautista, quizá para reírse de él. Imagino muchos convertidos de verdad. Pero su motivación fue otra y Dios obró igual. Así que si estás acá por cualquier otro motivo que no sea el perdón de tus pecados, bienvenido. Qué lindo que estés acá, ¿no? A lo mejor Dios te toque el corazón y termines salvo. Vaya a saber, Dios sabe. Y noten finalmente, versículo 30 hasta el final, algunas personas rechazan por orgullo. Mas los fariseos, noten el contraste, verso 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, son acá los expertos en la ley, que son los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No quisieron de ninguna manera. Juan lo sabía y les dijo, no digan ustedes en su corazón, nosotros somos hijos de Abraham, no necesitamos que nadie nos bautice. Era muy humillante de bautizarse, porque bautizarse era un rito que hacían los prosélitos, los llamados prosélitos, que eran los no judíos que querían hacerse judíos. Y para hacerse judío, un no judío, tenía que ser bautizado. Significando eso de sumergirte en el agua y salir, como que cambiabas tu identidad, digamos así. Como si pusieras una sábana dentro de una tina con tintura y la sacás de otro color. Esa es la idea del bautismo. Y a ellos los ofendió que Juan el Bautista le dijeron tienen que bautizarse. ¿Estás loco? Si nosotros somos re judíos, no judíos. Somos hijos de Abraham nosotros. Y Juan le dice, no digan eso, porque Dios podría de estas mismas piedras hacer hijos de él. Ustedes necesitan bautizarse, reconociendo que no son lo que deben ser.
que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y notablemente, dice acá, y esto es algo que tiene que ver con el énfasis de Lucas, tanto en Lucas como en Hechos. La palabra acá, designio, da la idea de el plan de Dios. Puede ser, desecharon el plan de Dios para ellos o los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es algo que lo dice Lucas con mucho dolor y tristeza. Digamos que las personas que supuestamente deberían haber estado esperando al Mesías y haberlo abrazado de todo corazón eran los que estudiaban las Escrituras. Acá lo que dice, los intérpretes de la ley. Ellos eran los que se consideraban dentro, digamos así. Los que estaban fuera eran los menospreciados, los pobres, los mendigos, los pastores, los recaudadores de impuestos. Eso eran todos ignorantes, era la chusma, digamos. Y estos eran los genios que vivían estudiando la Biblia. Ellos rechazaron y los otros aceptaron. Tremendo. De manera que Dios al final los desechó a todos ellos, tristemente. Y entonces el Señor Jesús da acá unas parábolas, digamos así, o una parábola, donde explica la verdadera situación del corazón de estas personas. Y dijo el Señor, verso 31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Esta generación es una manera, es casi una palabra, una frase técnica de estas personas duras de corazón. Todo el tiempo Jesús habla de la generación perversa, generación incrédula y torcida, generación malvada, etc. Son los que no quieren creer. ¿A qué compararía a estas personas que no quieren creer? Podríamos decir nosotros. Semejantes son, contesta Jesús, verso 32, a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Aparentemente en un juego de la época, los podemos imaginar a los nenes jugando, con una flauta tocaban algo alegre y tenían que bailar, porque era como una música de casamiento. Y si no, empezaban a llorar, ¿sí? Dice acá, y os endechamos y no lloraste. Jugaban como si fuera, no sé, Ciro, Tierra y Mar, imaginémoslo, ¿no? Que decimos nosotros, Ciro, Tierra y Mar. Bueno, ellos hacían como boda o funeral, boda, funeral. Si hacían boda, tenían que cantar. Si hacían funeral, tenían que llorar. Y entonces se quejan acá de que no querían nada, no les venía nada bien. Nos pusimos a tocar, a cantar, todos alegres, y no quisiste, les pareció que no. Y nos pusimos a llorar y a hacer que hacíamos el funeral y tampoco quisiste participar, no te gustó. Bueno, y acá lo explica el Señor, ¿a qué se refiere? Verso 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, o sea, onda funeral, ¿no? Y decís, demonio tiene. Claro, porque una persona no puede vivir sin comer y sin tomar, ¿no? Solamente alguien sobrehumano que tiene un poder sobrenatural. Debe ser que un demonio le está dando fuerza. Este hombre no come, no hace nada, está loco. Y entonces después vino el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús como diciendo, ¿me están cargando ustedes? Es mentira, es una excusa que ustedes no pueden creer por las evidencias, porque vino alguien que vivía como un hombre santo que no comía ni bebía y decían, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, el Mesías, que se la pasa comiendo por todos lados, y eso lo muestra Lucas más que nadie. Si usted busca las cenas, Jesús cenando con gente en el libro de Lucas, hace una línea de una página de todos los pasajes donde Jesús está cenando, y les molesta también. Les molestaba que Juan no fuera un antisocial, y les molestaba que Jesús, el Mesías, sea tan social. O sea, nada les viene bien, ¿verdad? Y eso lo que muestra es el corazón. En realidad es toda una excusa. Son unos orgullosos. Ustedes no quieren creer, no van a creer. ¿Sí? Estas personas, dice un comentarista, consideran que Juan es demasiado antisocial con la gente adecuada y Jesús demasiado sociable con la gente equivocada. Bueno, hay más para explicar acá, pero ya, por el tiempo. Finalmente, verso 35, remata el Señor con un dicho enigmático también, porque dice, más
O sea, a ustedes nada les viene bien, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es esto? Bueno, la sabiduría es la sabiduría de Dios. Es como que está personificando la sabiduría. Y la actitud sabia, digamos así, se ve por los hijos de la sabiduría, digamos. Ustedes que nada les viene bien, nos damos cuenta todos y va a pasar que pase el tiempo y más se va a ver. Ustedes fueron y serán unos necios. Y estas personas que ustedes las desprecian como necios, por ejemplo los publicanos, que se acercaron a Dios y se humillaron a Dios con temor de Dios, empiezan a dar frutos en su vida de salvación. O sea, los hijos serían los frutos de la sabiduría. ¿Sí? Está personificando la sabiduría, como si la sabiduría pudiera tener hijos. Bueno, son los frutos. La persona que abraza la sabiduría de Dios se ve en su vida y se justifica en su vida, si hizo lo correcto o no. ¿Verdad? Comenzamos diciendo, puede pasar que vos estés dudando si habrás hecho bien en entregarte a Jesús o no. Bueno, eso se responde viendo tu vida y lo que hizo Jesús en tu vida. La sabiduría se justifica. Noten la palabra justificar. Antes había dicho que justificaron a Dios. Es intencional eso, ¿verdad? No es casualidad. La sabiduría se muestra, se vindica por los frutos de esa sabiduría. Y eso de nuevo es algo, son hechos, no son palabras, son hechos. Dios, a todos nosotros que un día nos entregamos a Él, nos ha cambiado la vida. Gracias a Dios. Y yo lo veo por mis familiares incrédulos que son ateos y son esta clase de necios que estábamos hablando acá y que era yo también, ¿no? Ellos todavía no quieren creer en Dios, pero ellos ven los frutos. Y perdónenme que me use por ejemplo, pasará lo mismo en tu familia, ¿no? Pero ellos reconocen que la forma en que Dios ha bendecido a mi familia no es normal. No es normal. No es normal. Hace tiempo trajimos a mi papá para pasar unos días acá, unos meses acá, y nos agarró en la aduana en Uruguay. Llegamos 5 minutos tarde y estaba cerrada la aduana por el tema de la cuarentena. Bueno, le dije, por favor, tengo a mi papá ahí, tiene 84 años, 83. No, lo siento, señor, lo lamento. Ya hicimos ya los PCR, se llamaban, carísimo. Ya habíamos pagado los 3 PCR, lo perdía. Si me tenía que... Y ya era tarde, eran las 8 de la noche, 8:05. Me dice, no lo puedo dejar pasar, no lo puedo dejar pasar. Le digo, bueno, ok. Entonces vuelvo al auto, estaba mi papá en el auto, le digo, papi, no nos dejan pasar, llegamos 5 minutos tarde. No, bueno. El punto es que le digo, bueno, vamos ya a hacer el PCR, ahí había para hacer PCR, nos hicimos 3 PCR, lo tarjeteé y salimos a buscar un lugar donde dormir. Conseguimos al final a las 11 de la noche, tuvimos que retroceder 100 kilómetros, conseguimos una cabaña muy linda. Al otro día, bueno, disfrutamos la cabaña, tenía pileta, estuvo lindo. Pero el punto es que mientras nos acomodábamos, mi papá le habla a su hermano y le dice, no, están felices acá, yo no sé, dice. No. Ni se quejaron, están acá, parece que están de vacaciones. Dice, y sí, ¿qué íbamos a hacer? Y yo con mi papá no iba a dormir ni loco dentro del auto, lo he hecho muchas veces. Pero a ver si amanece muerto ahí, no sé. Nos tuvimos que buscar ahí, por supuesto, nos rompió el presupuesto bastante. Alquilar una cabaña, hacer 3 PCR de nuevo, etcétera. El punto es, me sorprendió a mí como él, en tono de burla, porque uno es objeto de burla, reconocen que la sabiduría es justificada por sus hijos. Que yo no me enojé, no maldije, obviamente, ¿no? Como haría otra persona. No me peleé con nadie, ni loco me voy a pelear con la pobre mujer que atiende ahí, ¿qué tiene que ver? Le pedí por favor, lo más educado que me salió y nada, volví para atrás y ya. Y así será en la vida cualquier creyente verdadero, ¿verdad? Y lo mismo con tus hijos, con tus nietos, etc. Somos bienaventurados por tener al Señor. Sí, yo no sé si acá entre nosotros hay alguien que está dudando si rendirse al Señor, si confiar en el Señor de todo corazón. Bueno, tené mucho cuidado.
Si oyere y soy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Tené cuidado de vos mismo, no seas tan crédulo de que vos sos tan sagaz, ¿no? Tan inteligente que vos te das cuenta si esto es verdad o es mentira. Bueno, evalúa un poco, está bien, no te tires a la pileta así a ciegas, ¿no? Pero tené cuidado, pasan los años y seguís evaluando, ya no es una duda eso. Ese es el orgullo de tu corazón. Y eso es bastante feo. Vos no lo ves, porque tu propio orgullo te ciega. Pero eso es muy desagradable. Es muy desagradable y muy triste. Algún día lo vas a ver. Que estuviste tan cerca, y sin embargo tan lejos, ¿no? Tené mucho cuidado. ¿Quién murió por vos? ¿Quién es? ¿Quién va a morir por vos? Pensá en los hechos. Ya no que Jesús sanó enfermos, todo eso. Pensá lo que siguió haciendo Jesús y terminó en una cruz. Y él dijo que estaba ahí para pagar por tus pecados. ¿Quién va a hacer eso? Pensá. Digo, nadie. ¿Y por qué no te vas a entregar a Jesús si Jesús se entregó por vos? Digo, ¿qué te van a sacar? ¿Qué te van a engañar? Olvídate de las iglesias. Salís de acá y si querés no vengas nunca más. Está todo bien. No pasa nada con eso. Pero ¿cómo no te vas a entregar a Jesús? ¿Qué dudas puedes tener de Jesús? Pregunto, ¿en qué te va a engañar Él? No solo Él, después todos los apóstoles dieron su vida por el mismo mensaje. Entregate al Señor. No es mentira esto. Tu corazón es el que te miente. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, háblanos con ella, Señor, que quede retumbando en nuestra mente todo esto que hemos estado considerando. Que el Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos convenza y nos quebrante. Por favor, Señor. Y damos gracias porque somos bienaventurados, porque no hemos hallado tropiezo en ti. Al contrario, Señor. Sentimos como el que encontró el tesoro escondido y vendimos todo lo que teníamos con gozo para poder comprar ese tesoro, y ese tesoro eres tú, Señor. Por favor, bendícenos con claridad, con gratitud, con sorpresa. Ayúdanos a no olvidarnos nunca lo que tú hiciste por nosotros, porque en definitiva lo que nosotros en tal caso podríamos hacer por causa de ti y del Evangelio no es nada, Señor. Esto son todas oportunidades para glorificarte y engrandecerte a ti, Señor, nuestro gran Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.